Altar, el espacio donde se expone la palabra de Dios con profundidad y seriedad. Mensajes de la Biblia en la voz del pastor y salmista William Jiménez. Así es Dios. Él nos enseña no a lanzar en corto, sino a lanzar lejos y tener visión. Sean todos bienvenidos, preparados para sumergirnos en la presencia de Dios. Altar. La palabra de Dios la vamos a estar compartiendo hoy en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. El tema que le he puesto a esta palabra el día de hoy es mi cuenta bancaria celeste. Se lo vuelvo a repetir, mi cuenta bancaria celeste. Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice el versículo 19, léalo conmigo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de la cuenta bancaria celeste, o cuando le puse el título a esta palabra, pensaba en la parte donde el apóstol Pablo habla de que él no está pidiéndole a la iglesia donaciones para molestarla, sino todo lo contrario. Él no está pidiendo donaciones para incomodar a la iglesia, sino el apóstol Pablo dice: todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que haya fruto, o haya resultados, o haya cosecha que abunde para ustedes en el futuro. Cuando Pablo le está escribiendo a los filipenses, el pueblo de Filipo fue uno de los pueblos que ha sido más ejemplo en el dar, según las iglesias que el apóstol Pablo, Dios le permitió fundar y levantar para que el evangelio de Dios se difundiera por todo lugar. Filipo era un ejemplo y era un pueblo optimista, o que producía optimismo en los demás. No siempre Dios nos llama a dar cuando tenemos, y esta es una realidad. En el fondo ellos sabían que no era Pablo a quien le daban, sino que era a Dios. Pero el pueblo de Filipo tenía características muy especiales. Eran gente sencilla que estaban pasando por problemas políticos, pero no vieron eso como un obstáculo para enviar sus ofrendas y sus ayudas al apóstol Pablo para que él siguiera predicando. He escuchado a mucha gente que ha dicho: cuando yo sea rico,
yo le voy a dar a Dios y yo le voy a compartir a los demás. Quiero decirle que la persona que no ha podido dar teniendo poco, creo que será imposible que cuando vea millones de dólares en sus manos pueda querer dar a las demás personas. Normalmente aquellos que tienen ese cuentito que dicen cuando yo tenga yo voy a dar, son los primeros que cuando tienen no dan a nadie, no le ayudan a nadie, no financian la obra de Dios. Incluso le pasa a las de Ananías y Zafira, que dice que tentaron a Dios, hicieron acuerdos entre ellos para sustraer de lo que tenían que dar a Dios, y dice que cayeron muertos en el templo. ¿Cuántas veces los pastores hemos experimentado momentos donde llegan miembros o personas a nuestra iglesia que luego se hacen miembros y llegan con limitaciones económicas, o tal vez llegan con grandes sueños, y el Señor nos pone a nosotros los pastores como gente que impulsamos los sueños de los demás? Y empezamos a orar por ellos y empezamos a clamar. Y como yo siempre lo he dicho, puede ser que un pastor no sea un economista, pero yo sí le puedo decir algo en este día. Dios habla a los pastores en temas que la gente no se imagina. Y muchas veces cuando uno está orando por alguien, por un hermano que tiene un proyecto, por un hermano que quiere un carro, por un hermano que quiere un ascenso en el trabajo, por un hermano que quiere un salario mejor, Dios viene y pone estrategias en la vida de uno y uno las comparte con la gente. Y de un momento a otro, aquella persona que tenía grandes sueños, aquella persona que nadie daba nada por él, aquella persona que nadie había creído en él, empieza a experimentar la prosperidad y empieza a experimentar todo ese tipo de bendiciones que vienen de parte del Padre, y en el momento que son ricos, solamente llega y dicen con permiso, pero me tengo que ir de la iglesia, y se van, porque ahora son prósperos, porque Dios los bendijo, pero olvidaron todo lo que otros habían sembrado en ellos, y se les olvidaron las promesas que habían hecho a Dios. Quiero decirle algo, querido hermano, tarde o temprano el Señor va a venir a pedirte cuenta de aquello que le dijiste que ibas a dar, pero que nunca lo diste. El pueblo de Filipo, para mí es un ejemplo de optimismo, y es un ejemplo para la iglesia y para los hijos de Dios que estamos en este siglo XXI, donde estamos envueltos en una sociedad donde cada persona está trabajando y caminando para sí mismo, y donde aún los cristianos se han olvidado de que Dios les da la fuerza y el trabajo y la valentía para llegar y tener oportunidad de impulsar el evangelio, de evangelizar, de llevar dinero para que el evangelio llegue a lugares donde tal vez ellos mismos no pueden llegar. El pueblo de Filipo estaba pasando por uno de los momentos políticos más difíciles, y aún así el apóstol Pablo les da un agradecimiento y les dice: me gocé en el Señor. En el versículo 10 dice: ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado acerca de mí. Dice, porque al principio de la predicación, decía el apóstol Pablo en uno de los versículos, dice: nadie participó conmigo en mi sostenimiento, sino solamente ustedes. Los pobres, los que estaban pasando por un momento político donde no había suficiente dinero, donde no había suficiente producción, aquellos que no tenían nada en un principio, fueron instrumentos de Dios para llevar sustento al apóstol Pablo. Los filipenses eran un ejemplo en el dar para la obra, aún sin haber recibido mucho de parte de Pablo. La iglesia de Filipo, cuando las otras iglesias se olvidaron quién fue el que las fundó y quién fue el que las alimentó, ellos permanecieron firmes. Pablo les escribía recordándoles que más grande era la recompensa para ellos. Por eso es que el apóstol Pablo llega y les dice que no sea que ellos piensen que él tiene escasez o necesidad. El apóstol Pablo les dice: yo sé vivir en diferentes condiciones. Pero dice el apóstol:
Y también dice, escuchen conmigo, sin embargo me hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Esto habla mucho de una iglesia. Esto habla mucho de el corazón de una iglesia. Por eso es que Pablo decía, no es que busque vuestras dádivas, sino que busco que haya fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos están viviendo por escasez? ¿Cuántos hace tiempo no experimentan un milagro de Dios? ¿Cuántos hace mucho tiempo que no ven a Dios actuar en áreas donde antes Dios venía? Quiero decirte que no hay nada más lindo y más hermoso que vivir una vida de fe donde es cierto, tenemos una quincena que nos llega, un cheque que nos llega, tenemos una cuenta bancaria donde nos llega un salario, pero no hay nada mejor cuando nosotros vivimos por fe y estamos confiando en Él, porque no solamente va a venir una quincena, sino que también va a venir el milagro de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo fue un ejemplo de lo que era servir a Dios con sencillez. Todo lo que Pablo recibió era utilizado únicamente para la predicación del evangelio. Es importante saber que cuando se trata de sembrar o invertir en el reino, debes tener la seguridad de que en qué tierra tú estás sembrando. Para los filipenses, ellos lograron entender que Pablo era una excelente tierra para sembrar. Todo ministro, como Pablo, debemos de estar preparados para los tiempos de abundancia y para los tiempos de escasez. Cuando en el pueblo de Israel venían aquellas sequías enormes, el pueblo se preparaba para recibir aquellos tiempos difíciles. Yo quiero decirle que aquel que sabe sembrar en el reino de Dios, aquel que se esfuerza, aquel que trabaja, aquel que financia la obra de Dios, aquel que dice yo voy a financiar un medio de comunicación que tiene una palabra sana, yo voy a financiar a sociedades bíblicas, yo voy a financiar el trabajo de mi iglesia, voy a apoyar un misionario. Esas personas que hacen eso en los tiempos donde todo el mundo declara sequía, en el tiempo donde todo el mundo declara que no hay, en el tiempo donde viene la bancarrota de grandes compañías, en ese tiempo esas personas no les faltará nada. Pablo les decía, no les estoy pidiendo porque tenga necesidad personal. Les dice, sé vivir en abundancia y he sido enseñado también a vivir en la escasez. Y le voy a decir algo, querido hermano, que es importante que tú puedas entender el día de hoy. Si quieres ser un hombre y una mujer próspera, vas a tener que pasar por un desierto, porque no hay victoria que pueda venir sobre tu vida si primero no pasas por un desierto. ¿Qué es lo que sucede cuando como llamamos, un hijo de papi, un hijo de un hombre millonario, su padre muere y le entrega todo lo que él tiene, sus empresas, sus cuentas bancarias, sus automóviles, sus casas, sus propiedades? ¿Qué es lo que sucede con ese muchacho? Que por su inmadurez, él empieza a despilfarrar todo lo que le fuere dado. Y cuando se da cuenta, ya no tiene nada. Pero alguien que ha pasado por el desierto, alguien que ha tenido que comer en algún momento solo arroz y frijoles, alguien que en algún momento solo ha tenido que comer un huevo en la mesa de su casa, alguien que no ha tenido carne por mucho tiempo en su mesa, alguien que ha pasado comiendo pan o tortilla para poder subsistir, alguien que ha pasado por ahí y luego viene la mano de Dios sobre su vida,
para bendecirle. Luego viene Dios a recordar todas sus ofrendas, viene a recordar todos sus diezmos, viene a recordar toda la obra que tú hiciste en la iglesia y Dios te bendice. Ese alguien no agarrará el dinero y lo despilfarrará. Ese alguien no agarrará el dinero y lo gastará. Ese alguien no se olvidará de Dios. Ese alguien no se olvidará de la gente que estuvo orando por él. Ese alguien no se olvidará de aquel que le llevó, como decimos en mi país, en Costa Rica, un gallito, una tortilla con un picadillito de papa. Ese alguien nunca se olvidará de esa persona porque, ¿sabe qué? Fue pasado por el desierto. Hay gente que le llegan bendiciones y hay gente que se esfuerza por ser rico sobre la tierra, pero cuando son prósperos no saben qué hacer con la bendición, se vuelven arrogantes, se vuelven orgullosos, empiezan a menospreciar a los demás, empiezan a ver por debajo del hombro a los demás, del hombro a los demás. ¿Sabe por qué? Porque son personas que no pasaron el desierto y pronto están en peligro de perder todo lo que se esforzaron con sus manos. El apóstol Pablo le dice: yo sé vivir en humildad, no necesito dádivas. Él no estaba jugando a darle lástima a la iglesia. Él entendía el principio de darle a Dios, porque el apóstol Pablo lo que le estaba enseñando a los filipenses y les estaba recordando: ustedes estuvieron conmigo al principio de mi ministerio, pero también ustedes, como las demás iglesias, se olvidaron de mí. Pero viene el apóstol Pablo y le dice a los filipenses: pero en gran manera me estoy gozando y me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por una u otra razón, siempre vamos a tener un pretexto en nuestra vida para decir que no podemos ayudar, que no podemos dar, que no podemos contribuir. Pablo fue un ejemplo, por eso él les dice: no piensen que estoy pidiendo para mi sostenimiento, aunque él merecía, porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Pero el apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir en abundancia, pero he sabido disfrutar también cuando he estado en la escasez. Y como él era un soldado, como él era un funcionario del gobierno romano, dice: he sido enseñado en todo. Porque así se preparan aquellos que son soldados. Pueden estar comiendo en un comedor la comida más espléndida y 2 días después pueden estar comiendo esas comidas que les empacan como si fuera una mayonesa de esas suavecitas, y ese será su alimento por muchas horas, porque así se prepara un hombre que va de conquista, un hombre que va a pelear la batalla, un hombre que va a ir en el nombre de Jesús, porque no a todo lugar donde Dios te va a llevar te van a dar un hotel, te van a dar un automóvil. A veces vas a tener que pasar por el desierto. Todo ministro y toda persona que quiera servirle al Señor en este tiempo tiene que estar preparado para la abundancia, pero tiene que estar preparado para la escasez. Yo predicaba hace un tiempo atrás acerca de un mensaje y yo le decía a la gente: nos han enseñado a triunfar, nos han dado los pasos para el éxito, nos han dicho que si vamos al colegio, que si vamos a la universidad, que si ahorramos, que si metemos nuestro dinero a inversiones a largo plazo, vamos a ser millonarios, pero nunca nos han enseñado a fracasar. En cambio, Dios, a su mismo Hijo Jesucristo, dice que lo llevó después de ver grandes milagros. Él se retira y dice que lo lleva al desierto antes de empezar su ministerio más poderoso, y lo lleva ahí para que aprenda lo que es el desierto, para que logre vencer la tentación, para que logre vencer todo lo que un ser humano tiene que vencer en esta tierra. Por eso es que la Biblia dice que Él fue experimentado en dolores. Él sabe lo que tú y yo estamos pasando hoy. Él sabe lo que estás sufriendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo pasó antes. Él ya lo sufrió antes.
Pablo vivió muchos años de abundancia, pero también supo, en el momento que el Señor lo llamó, supo lo que era vivir la escasez. No basta la preparación intelectual que tiene, no basta la preparación teológica que tienes si no has pasado por el desierto. Pablo sabía eso, y por eso es que él les dice, no es que tenga necesidad, es que todo lo que estoy haciendo es para que haya abundancia en vuestra cuenta. Pablo dejó toda su estabilidad económica en el gobierno romano para empezar a vivir una vida de fe, para ir a predicar a lugares que eran lejísimos, que no tiene que ver nada con lo que tú y yo hacemos hoy, que tomamos un avión, un bus de lujo o un automóvil de lujo y nos vamos para ese lugar con carreteras asfaltadas, con autopistas de 5, 6, 8 carriles. No, Pablo no tenía eso, pero él era un hombre fiel a la causa del evangelio. En esta primera parte que les estoy compartiendo, yo lo que quiero decir a su corazón, querido hermano que estás escuchándome en este momento, es: el apóstol Pablo no le estaba quitando a los filipenses, el apóstol Pablo le estaba agregando a los filipenses, que es diferente. Él no les estaba quitando su sustento, él les estaba añadiendo, porque él viene y les dice, si les estoy pidiendo algo en este momento, es para que abunde en vuestra cuenta la bendición de Dios. Por eso le puse a este mensaje mi cuenta bancaria celestial. Hay cosas que tú metes en el banco y en algún momento se tendrá que gastar. Hay cosas que tú metes en el banco y en algún momento lo vas a invertir en algo, pero lo que tú inviertes en el reino de los cielos jamás se podrá perder, jamás se podrá robar, jamás se podrá gastar, porque lo estás invirtiendo en el reino de los cielos. El apóstol Pablo viene y les dice, no es que les esté quitando el dinero, sino que les estoy dando los intereses del reino en sus manos, porque todo lo que ustedes siembran en mí para el reino de los cielos y para la predicación de la palabra, dice el apóstol Pablo, vendrá sobre ustedes, como dice la palabra de Dios, al 100 por uno. El profeta Elías pasó frente a una casa. El profeta Elías pasó donde estaba aquella viuda. Ahí estaba, él pasó ahí y aquella viuda no tenía nada que comer. Y él viene y le dice, mujer, dame de comer. Y ustedes conocen la historia. La mujer le dice, ¿cómo me pides que te dé de comer? Apenas tengo un puñado de harina y voy a hacer una torta a las brasas. Lo vamos a comer mi hijo y yo y nos vamos a echar a morir. No es que el profeta le vino a quitar el alimento a una mujer pobre. Es que el profeta estaba preparando a esa mujer pobre para ser una mujer rica. Y dice más adelante la palabra de Dios que empezó a venir tanto aceite, empezó a venir tanta harina que ella tuvo que ir a buscar entre sus vecinos vasijas para poder acumular toda la bendición de Dios. Quiero terminar esta primera parte diciéndote como Pablo lo dijo. No es que les venga a quitar nada, pero sí dice para que haya abundancia en vuestras casas. El Señor hoy quiere hacerte abundar, pero tienes que aprender a conocer los principios del reino. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda esta audiencia y te pido en el nombre de Jesús que les hagas gente que siembre en el reino de los cielos. Amén. Gracias por habernos acompañado en este espacio dedicado a la exposición de la palabra de Dios. Altar. Si quieres contactar al ministerio del pastor y salmista William Jiménez, escribe al correo electrónico pastorwilliamcr@gmail.com o visita nuestra página facebook.com/Ministerio William CR. Altar.